Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal BTV, canal 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional, y los que nos siguen a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Como siempre, con comentarios, análisis e informaciones y entrevistas de la actualidad política y económica del país. Hoy tendremos un interesante invitado, una interesante entrevista con el periodista Carmelo Soriano. Con él conversaremos sobre temas de mucha actualidad. Así que no se vayan, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo su semana? Excelente. Es un hombre muy activo. Es verdad. Y que usted estuvo haciendo un recorrido por su propiedad, en su finca, en sus cosas. Tenga cuidado en esos helicópteros que usted está. ¿Cuál es Se el traerá helicóptero? el helicóptero que usted usa para usted andar su propia. ¿Cuál es Por una el propiedad helicóptero? de más de 20.000 tareas tiene. Usted no puede caminar en burro ni a pie como usted empezó. Como usted dicen los jóvenes, usted está burlado. Usted es un empresario poderoso. Sí. Mire, doctor Cárdenas, esta semana ha habido muchas informaciones, pero todavía persiste el tema de la situación que se ha creado con la marcha que se dio en Friusa, cómo se ha ido incrementando el asunto de la presencia haitiana. Y al parecer como que los esfuerzos no son suficientes. Cada día se anuncia que se deportan más extranjeros haitianos y sin embargo la presencia se nota en todas partes. No sé qué es lo que está sucediendo en eso, porque se dice que se apresan. Hay algo importante, por ejemplo, la Dirección de Migración dice que cuando se apresan los haitianos, por primera vez, ahora se le están haciendo un registro biométrico, se le toman la huella, se le toman un registro biométrico y se toma una ficha, de manera que esa persona ya se sabe que es ilegal y se envía a su país. Pero muchas veces si entran por Dajabón, y cuando vuelven a entrar, ya no van a entrar por ahí, que hay una ficha que lo pueden Mira, lo que yo y entran por otro lado. no, Valo, mira, lo que yo no entiendo bien es esto. Se apresan una cantidad de haitianos ilegales en la República Dominicana. Migración dura unos días y de todos esos haitianos que son apresados porque residen de manera ilegal en la República Dominicana, la mayoría no son enviados a su país. Eso es grave. Eso es grave. Vendiéndole una cosa a los dominicanos y otra cosa es lo que están haciendo. Uno. Dos. El 60% del transporte de motoristas en el país lo controlan los haitianos. Y este sector es el que mayor accidente de tránsito provoca en la República Dominicana. Estoy hablando de los motoristas. Y esos accidentes de tránsito obligan al Estado dominicano a destinar una enorme suma de dinero, de recursos económicos en los hospitales. Miles de millones de pesos se gastan. En los hospitales de traumatología del país. Entonces, una cosa interesante, importante en estos momentos es las autoridades de transporte de la República Dominicana son los responsables del problema
que está ocurriendo con los ilegales que manejan el transporte de manera ilegal, sin licencia en la República Dominicana. Y lo que esto implica para los pasajeros que abordan esos vehículos. Igual también los que abordan los motoconchos. O sea, es una situación altamente preocupante. Y no me diga a mí que yo tengo que pasarle a migración para que migración proceda cuando los agentes de la ME, o sea, los agentes de transporte de DGC de la República Dominicana están obligados pero ellos te paran un conductor o un chofer dominicano y le pide la licencia y le pide los papeles. Sin embargo, a los haitianos que manejan la ruta de la carretera Mella, que manejan la ruta de la Duarte, que manejan la ruta, estoy hablando de vehículos, en el Gran Santo Domingo en sentido general, los carros de Fenatrano, la mayoría están conducidos por haitianos indocumentados sin licencia de conducir. Eso es grave. Eso es sumamente peligroso. Eso es grave. Entonces, ¿y de qué vale una disposición del presidente de la República, Luis Abinader, cuando su disposición, el interés es regular, resolver el problema que tenemos en el país? Pero los funcionarios no están actuando. Estoy hablando de migración, estoy hablando de transporte, los agentes de transporte del país. Y de la seguridad fronteriza también. Y estoy hablando de la seguridad fronteriza. Sí, pero lo más grave aún es todavía, es que mientras el CEFRON y las autoridades militares apresan allá en la zona fronteriza camiones, autobús, minibús, jipeta, camioneta llena de haitianos, entonces esa gente a los 2 días son puestos en libertad. Mira, hay una situación de complicidad. ¿En qué estamos? Mira, oye, Cárdenas. Pueblo dominicano, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en estos momentos? Es una situación de complicidad de parte de las autoridades. Porque eso está sucediendo como lo que transportan ilegales a Puerto Rico, los que se van en yola, agarran una yola con 20 personas, pero nunca agarran al yolero. El yolero siempre se escapa, no lo encuentran, el que conduce. Porque es una mafia. Eso pasa también es una mafia con los conductores. El presidente de la República tiene que tomar en sus manos este problema, igual que tomó en sus manos el problema relacionado con la Policía Nacional. El problema el presidente está obligado a hacer valer su palabra, porque no están haciendo lo que realmente él ha ordenado. Mira, aquí hay un señor llamado Santiago Matías. Bueno, es el caso de Friusa. A los foques. A los foques. Ese es un provocador. Dueño de eso. Sí, ese es un provocador. Y mira. Y el problema que ocurrió los otros días, el domingo de la marcha. En la marcha de Friusa. Ellos, con la policía, ellos son los responsables de eso. Querían meterle un problema al gobierno dominicano. Bueno, el periódico, esa es la realidad. Digo, esas son las informaciones. Mira, óyeme, el periódico Diario Libre registró ese día, por testimonio de los mismos periodistas, que a los foques penetró violando disposiciones de los organizadores de la marcha a un lugar restringido y provocó esa situación, los disturbios que ocurrieron ahí.
A él lo acusan de eso, a ese señor. Entonces yo creo que las autoridades tienen que actuar en ese caso. No, y lo grande del caso es que el director de la policía lo recibe como bombos y platillos. Sí, como si fuera un héroe nacional. Un provocador. Un provocador, sí, un claro. individuo que crea problemas en el país, que lo que anda buscando es view. Sí, para ganar visibilidad en sus redes En sociales. vez Pero hay otra cosa. de buscar Ese soluciones ese señor, tú a sabes la situación que afecta a la República Dominicana con la masiva presencia de ilegales haitianos en el territorio nacional. Pero mira, ese señor anunció que va a hacer otra marcha. Él anunció que se va a hacer otra marcha el día 30 en el mismo lugar de Friusa. Porque ¿qué es lo que está buscando? Es provocar un problema, crearle problema al país. ¿Tú te imaginas que suceda un incidente ahí? Que maten 1 o 2 personas. ¿Y ¿Qué van a decir los competidores dominicanos en el caso del turismo? Ah, no, en Punta Cana matan a la gente. Hay guerra entre haitianos y dominicanos. Eso es lo que está provocando. Ahora, ¿quién es la mano invisible que está patrocinando eso? Hay sectores políticos. ¿Cuáles son y esos empresariales? ¿A quién está vinculado? ¿Usted qué sabe? No, pero sectores políticos y empresariales. ¿A quién está vinculado? Bueno, él estuvo vinculado mucho al PLD en la campaña pasada, en la campaña política pasada, en las elecciones pasadas. Ah. En el proceso político pasado, sí. Eso se decía, que su programa y su cosa estaban al servicio del candidato presidencial del PLD, cuando González Castillo, no sé. Eso es lo que se rumora. Pero fíjate, pero esos sectores políticos que están detrás de ese señor y de otros que han provocado esa situación, es lo que quieren crear un caos, sin tomar en cuenta que ellos creen que con eso le hacen daño al gobierno. Le están haciendo daño al país. Hay una cosa, Cárdenas, que tú no has señalado, y me llamó mucho la atención, fue la voz de alarma que dio el canciller de la República. Cuando en un programa de televisión, el canciller dijo, oye, el canciller de la República, un funcionario público, dice que el gobierno tiene que acabar con la mafia que está trayendo haitianos a la República Dominicana, que militares, choferes, conductores que transiegan a extranjeros ilegales a la República Dominicana, eso es un acto de lesa patria, que eso debe de considerarlo como una afectación al país y que deben de tomarse medidas drásticas. Eso hay que enfrentarlo. Eso hay que enfrentarlo, y de seguro que él lo hizo público porque él lo ha comentado en otras instancias. El propio director de Migración ha tenido que admitir que hay mafia entre los militares, pero hay que dar un ejemplo, lo que tú señalas, hay que tomar medidas drásticas, dar un ejemplo para enfrentar esa situación. Mira, aquí hay que regular. Cuando de 1966 a 1978 y de 1986 hasta el 94, ¿qué ocurrió? El presidente Balaguer y las empresas que controlaban el asunto de los ingenios en los bateyes contrataban haitianos y venían con una lista. Ellos venían y cuando terminaron a la zafra, inmediatamente comenzaba esos camiones a recoger y llevarlo a su país. Había un control. Había control. Ahora no hay control. Y para colmo, ahora están metidos en todas las áreas. Óyeme, era un acuerdo de gobierno y se le pagaba una cuota al gobierno de Haití. Pero ¿sabes cuánto se le pagaba? Cuando regresaban allá. ¿Cuántos llegaron? 80. ¿Cuántos regresaron? 80. Ok, te pago tu cuota de 80. Los que se quedan, no. Entonces se perseguían. Entonces, hay que tomar esa medida. Y ahí sí entra la mano. Yo apoyo al canciller que dijo que las empresas las empresas de turismo, las empresas de la construcción, los empresarios en el sector agropecuario, esos son los responsables
de la migración masiva ilegal que afecta a la República Dominicana eso por con los pagarle, haitianos. por no pagarle lo que Por le no pagan. pagar Entonces, a los mira, aquí dominicanos. se ha creado una falsa. Espérate, vamos a poner la cosa clara. Se ha dicho que el dominicano no quiere trabajar. Eso la no es agricultura, verdad. que el dominicano no quiere trabajar Eso la no es condición. verdad. Mentira. Lo que pasa es que el dominicano no se va a someter a las condiciones de trabajo que le hacen a los haitianos. A los haitianos no le pagan lo que le debieran pagar un dominicano. A los haitianos no lo ponen en la seguridad social. Y a los haitianos, con los ingenieros, cuando están haciendo construcción y no tienen cuarto, le mandan a la policía para que tengan que salir corriendo los haitianos y para no pagarle, porque es una mafia que hay en esa vaina. Son víctimas, los haitianos, los mismos haitianos son víctimas de esa barbaridad de esa gente. Entonces yo creo que llegó el momento en que hay que aplicar la ley. Debe de hacerlo el Ministerio de Trabajo a través del cumplimiento de la 80-20. Debe de una mayor vigilancia. Y los policías militares que están en esta mafia vinculando al tráfico de haitianos deben ser sancionados, como dijo el canciller de la República. Es un crimen de lesa patria, no un problema del gobierno, no un problema de Abinader, no un problema es un problema del país. Nos estamos quedando sin país. Las estadísticas hablan por sí mismos. Aquí no hay un control, porque tú no sabes cómo se llaman los haitianos, dónde viven, no hay una cédula, porque el gobierno de Haití no le da cédula, no le da pasaporte, solamente se pide por una clase élite, que eso sí viajan a Miami, porque tienen, pero la mayoría de la gente no, porque la idea es que se vayan de Haití y vayan a otro sitio a buscar otra cosa. Y el otro sitio es República Dominicana, que nosotros no podemos cargar con eso. Vamos a una pausa. Y de inmediato venimos con nuestro invitado de hoy. Agradecemos a Carmelo Soriano, veterano periodista de larga data de ejercicio en el país, aceptando esta invitación para conversar hoy en Pulso Nacional sobre los temas de mayor actualidad del país. Hay un tema que ha preocupado mucho a la nación, sobre todo en los medios, ha tenido mucha repercusión, y es cómo ha ido creciendo y la preocupación que ha ido creando en la población la situación de la migración haitiana, a pesar de que el presidente Abinader y el gobierno han emprendido algunas medidas para enfrentar la migración ilegal de extranjeros, sobre todo los haitianos, pero cada día crece más. Entonces es un tema muy preocupante. ¿Cómo tú crees que los medios han tratado ese tema y por tu experiencia, cómo tú visualizas la actitud que debe de asumirse ante esta situación? Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por permitir nuestra participación aquí en Pulso Nacional. Agradecer tanto a Osvaldo Soriano, ¿verdad?, como a Luis Cárdenas, que están al frente de este espacio que ya lleva bastante tiempo en el gusto popular, ¿verdad? Mira, yo soy un poco cauto con este tema, que entiendo que es un tema nación, es un tema Estado, país, que sobre todo debe manejarse con la seriedad que esto implica, sin que sectores, tanto políticos como económicos, saquen partida de ello. En los últimos días se han estado organizando actividades, se han hecho algunas convocatorias, algunas de estas ya se han realizado, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso más reciente, que fue la marcha del domingo pasado a El Hoyo de Friusa, que es un barrio, diríamos, de la parte del este del país, específicamente de Bávaro. Pero yo entiendo que
todas las medidas que puedan emprenderse para buscar la regularización de los hermanos haitianos en la República Dominicana, todas las medidas, todas las acciones que puedan emprenderse tienen su parte positiva, pero en el fondo yo creo que lo más importante es que haya un plan de Estado que reúna a los actores más importantes, entre ellos principalmente a los empresarios. Carmelo, ha habido una disposición del presidente de la República de aplicar la ley de migración. Sin embargo, usted tiene conocimiento amplio de lo que es el transporte en el país. ¿Qué ocurre en estos momentos? Una parte considerable de las rutas son manejadas o conducidas por haitianos que no tienen licencia de conducir, en violación de la ley de tránsito. Entonces, con lo que esto implica para el pasajero que aborda estos vehículos para llegar a un destino determinado. Y entonces, ¿qué hacer con eso? A su entender, usted maneja el aspecto, un poco conocimiento de transporte, y sobre esto en la República Dominicana quisiéramos que usted nos diera alguna luz en relación con esta situación que está afectando seriamente a la población dominicana. Por ejemplo, yo hablaba ahorita cuando hablaba de un acercamiento, de un diálogo para emprender acciones serias frente a la presencia de los haitianos en el país, hablaba de empresarios, ¿verdad? El transporte en la República Dominicana está dirigido por empresarios. Incluso hay algunos de ellos que con el tema ahora del dopaje se han expresado y han hablado de la peligrosidad que implica el consumir sustancias controladas al conducir, al llevar, sobre todo al llevar pasajeros. Entonces yo pienso que por ahí es que debe empezar. Estas personas son los responsables de que esta situación esté ocurriendo con este sector con este sector específicamente con los haitianos, porque ellos son los que tienen el control de quienes participan, de quienes son miembros de esos sindicatos, como le llaman. Aparte de que hay una gran cantidad de ellos, sobre todo en el motoconcho. En el motoconcho hay bastantes. Sin embargo, también en el motoconcho ya existen estos sindicatos, hay dirigentes que son los que están a cargo de este conglomerado, y sabemos que para pertenecer a esos sindicatos incluso hay que pagar una cuota. Pero sin embargo, yo pienso que con esta cuota también deben ellos controlar esta parte de si estas personas tienen sus documentos al día, si realmente están capacitados para conducir y sobre todo para transportar a personas. Pienso que esa es una de las partes más importantes. Sí. Carmelo, cuando tú hablas de empresarios, te refieres particularmente al tema de empresarios del transporte. Ajá. Aquí se llama, esos son empresas de transporte que se hacen llamar sindicatos. Correcto. Pero que está dirigido por 6 personas. Son 6 personas que es la que controlan el transporte, de esos dirigentes de esas empresas de transporte.
y que tienen una responsabilidad. Estamos de acuerdo con que debería de hacerse un esfuerzo integral con eso, con los transportistas, pero hay otra situación alarmante con el tema que planteó el compañero Cárdenas, y es el caso de la presencia tan elevada de haitianos en el transporte público. Y en el caso de los motoristas, hay unos datos que son relevantes. Esta semana se publicó el Movimiento de Movilidad Vial, Movido, publicó una estadística que dice que el 60% de los motoconchistas y mototaxistas son haitianos. Eso es alarmante. Eso es grave. Que el 60% de los motoristas, que son los responsables del 90% de los accidentes de tránsito, son haitianos. Y esta semana pasada también el director del Intran entregó al director de la Dirección General de Migración la lista de las paradas donde están los haitianos ilegales para que las autoridades actúen. Es verdad que en los últimos días se han repatriado más de 180,000 haitianos, dice la Dirección de Migración, en los últimos 6 meses. Pero eso no es suficiente. Aquí es un colador. Están entrando y no hay mayor control. Yo veo con mucha preocupación este tema. Y quizás pueda decir que uno es un poco... porque tildarán a uno de criminal a los haitianos y cosas. No, es un problema de seguridad nacional, es un problema de sobrevivencia de la nación dominicana que está en peligro. Bueno, el transporte o sea, se puede considerar como un tema de seguridad nacional, el transporte, porque estamos hablando de las personas que tienen bajo su responsabilidad llevar, trasladar a las personas a sus destinos, sus diferentes destinos. Y yo pienso que no basta simplemente con listado de personas de estas que están en masa en el transporte. Ya hay estadísticas de la cantidad de nacionales haitianos que están en la construcción. Incluso el expresidente Hipólito Mejía decía recientemente que sin los haitianos la construcción no funciona. Decía el expresidente Hipólito Mejía recientemente. Antes funcionaba y no habían haitianos. Sí, y también la vicepresidenta de la Asociación de Industrias, la señora Circe Almanzar, hablaba de la responsabilidad que a su entender tiene el empresariado para que exista la presencia de tantos haitianos en el país. Yo pienso que hay que emprender. Yo entiendo, he visto cifras bastante altas de personas que son interceptadas y que son montadas en los camiones de migración. He visto todo eso, pero sin embargo creo que también tiene que haber una decisión seria de que estas personas realmente sean repatriadas. Porque hasta cierto punto el hecho de que sean montadas, apresadas y montadas en los camiones no significa que sean repatriados. Y hay casos fehacientes, hay casos claros de que estas personas realmente son apresadas, pero no son llevadas a su país. Bueno, es una situación sumamente preocupante, sumamente grave. Yo creo que los medios de comunicación, la ciudadanía, el país debe de empoderarse de esto y contribuir a crear conciencia sobre el impacto que está creando esto que algunos consideran una invasión pacífica. Lamentablemente nos agotó el tiempo, Marcelo. Así nos gustaría seguir conversando contigo sobre un tema tan importante. Amigos, los invitamos a que continúen con nosotros porque hay mucho más en Pulso Nacional. Muchísimas gracias.
Bueno, el tema político sigue de actualidad en la República Dominicana. Nosotros los dominicanos nos mantenemos en actividad política permanente. Esta semana el presidente de la Junta Central Electoral anunció que va a presentar en los próximos días ya el proyecto que va a regular las candidaturas independientes, de manera que no puedan presentarse más de 3 candidaturas independientes a un solo cargo. De modo, crea un mecanismo de que exista un control por parte de la Junta en el proceso electoral. En el país existe, en el proceso electoral pasado participaron 38 partidos políticos, a pesar de que había más de 100 que habían solicitado también reconocimiento, los cuales fueron negados por la Junta Central Electoral. Imagínate un escenario donde hay 38 partidos políticos y lo que puedan surgir de aquí al próximo proceso electoral, y además de eso sumamos candidaturas independientes a todos los cargos sin límite, pues sería un proceso realmente incontrolable. No podría, eso sería un fracaso en el sistema electoral dominicano, que de una forma u otra se ha manejado con cierta prudencia. Es importante esto porque algunos partidos políticos habían hecho oposición a que se regulara de esa forma, pero realmente yo creo que la situación que se creó con la sentencia del Tribunal Constitucional reconociendo la candidatura independiente es realmente en este momento necesita ser sometida a una regulación, porque de lo contrario sería un fracaso del sistema electoral en la República Dominicana. Es muy prudente la advertencia que hace el presidente de la Junta Central Electoral y la propuesta ya formal de presentar ese proyecto para regular la candidatura independiente. Y ojalá que los partidos políticos se sumen a ello. Por otro lado, se ha intensificado también la precampaña a destiempo, y ahí sí la Junta Central Electoral tiene que tomar medidas radicales. Una campaña a destiempo de los partidos políticos ya promoviendo candidaturas. Y al igual que ocurrió en las elecciones pasadas, el PLD arrancó, primero que lanzó su precandidatura de una manera abierta, a pesar de que hay regulaciones para agosto del 2027, cuando deben de presentarse las candidaturas, la pre-campaña de los partidos. Ya Francisco Javier García anunció que aspira a la presidencia de la República por ese partido. Está haciendo proselitismo y está trabajando abiertamente, pero también está Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, entre otros. Y ya el PLD dio incluso un plazo que venció a mediados de esta semana para que se registraran, señalando que muy pocos se interesaron en la candidatura presidencial de ese partido. Se presentaron esas 3 candidaturas. Eso debe de ser realmente objeto de un análisis y de una actuación disciplinaria por parte de la Junta Central Electoral, porque no hay proceso abierto, señores. La precampaña no se ha hecho. No podemos, por qué los partidos realmente desafiar a las autoridades lo que dice los estamentos jurídicos y violar ese tipo de cosas. Y eso no lo hace ese partido. Hay también una situación que se está creando en la Fuerza del Pueblo, donde hay una crisis por la denominación de la Secretaría General. Y en el partido de gobierno, señores, hay como 5 precandidatos más, ¿no? Precandidaturas que se están articulando. Yo creo que llegó el momento en que debe de frenarse esa situación. Doctor Cárdenas. Bueno, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Lo más democrático que puede ocurrir es la participación de manera independiente, tal y como lo aprobó el Tribunal Constitucional. Sin límite. Y que usted no puede al ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene deberes y derechos. Bueno, pero y también, entonces pero también hay requisitos. Es su deber civil también, pero que asuman con sus requisitos. Claro, pues el requisito. Eso por ese lado. Lo más interesante de eso es que esto sería importante por cuanto ahora se producirá una nueva situación en la República Dominicana. Y es que personas que no militan en ningún partido político tienen la oportunidad y que desean proponer su candidatura, tienen la oportunidad de que el pueblo le evalúe y determine
sí está Pero o no no es, de acuerdo con pero no es que se le niegue el derecho eso. al ciudadano a presentarse Eh. como una candidatura independiente, sino que se regule. Porque tú sabes que se creó un alboroto, aquí se creó un revuelo con la de crítica de los partidos políticos, todos los partidos políticos Bueno, se porque opusieron a esa medida. esa candidatura es Y muchos, independiente, muchos Osvaldo. abogados especialistas en derecho Osvaldo, esa constitucional. candidatura es independiente. No benefician a ninguno de los partidos Porque van a competir con los partidos. porque compiten con los partidos. Entonces, ¿qué buscan los cuartos? ¿Qué hay, Yo no sé. El financiamiento hay que quitárselo a los yo no partidos. yo no voy a hablar. Bueno, hay personas que opinan de que el Estado no puede continuar Financiando los partidos. financiando los partidos Se políticos. dice Y que más que los partidos políticos, financiando a una parte de la dirigencia nacional de esos partidos políticos. Porque la mayor burocracia parte, política. porque la mayor parte de esos recursos deben ser destinados a la formación política de los militantes de esos partidos políticos, y sin embargo ¿En qué se los usa? partidos políticos no hacen eso. Ah, no lo ¿Cuántos usan. seminarios, cuántos talleres de formación hacen los partidos políticos? No Yo hay quiero, escuela, no hay escuela ya yo quiero de que ideología me política. citen. Que me citen. ¿Cómo Pero se- ¿y dónde están las escuelas políticas para formar a los militantes de esas organizaciones? Y antes existían, ¿eh? Bueno, Pero ahora no hay. Desde que están dando financiamiento pero dejaron de hacer. antes los partidos políticos no tenían financiamiento del Estado. Y se agenciaban la formación de su Y ahora tienen financiamiento del Estado y tienen otro financiamiento fuera de ese financiamiento que la misma ley prohíbe. 375 millones van a entregar este año. Así es. 375 millones a los partidos políticos. Pero No. 375 millones entregaron ya. Ya han entregado. Ya entregaron. En lo que, no me Señor diga, en lo Osvaldo, que va de ya año. entregaron en lo que va de año. Wow. Entonces, esos recursos deben ser En 3 invertidos en meses, otra ¿no? cosa Claro. que desarrolle y beneficie a los ciudadanos. Reparación de calles, construcción de acueductos rurales y resolver Yo problemas de muchas entiendo necesidades. entonces que las autoridades, estoy hablando del Congreso, eso hay que eliminarlo, pero ellos no lo van a eliminar porque eso les beneficia a ellos, Claro. a los congresistas, que son parte de ese tinglado que maneja la burocracia esa que afecta al desarrollo de la República Dominicana. Así es. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, uno de los medios de comunicación del país presentó un informe de la Suprema Corte de Justicia que daba a entender que una gran parte de casos habían llegado a la extinción de la acción penal. ¿Pero caso vinculado a corrupción? Casos vinculados precisamente a la corrupción. Dentro de esos casos está el Supertucano, está Bahía de las Águilas y está Los Tres Brazos, entre otros. Entre otros. Casos que llegó al tiempo, ¿verdad? Y entonces que agotó su tiempo y entonces por circunstancia el tribunal ha decidido Archivar Archivar. esos casos. Pero ese caso. se supone El que caso de los Tucanos, que duró tiempo, que se pero el Ministerio Público no hizo su trabajo. airió demasiado y los que estuvieron involucrados en ese caso no fueron llevados a la acción de la justicia o llamados a los tribunales para proceder.
Ese es el caso de los tucanos. Y Ahí se tomó como chivo expiatorio a un coronel, Sí, sí, sí. a un coronel, pero los responsables de mayor rango No se involucraron. y de altura no fueron involucrados. Ese caso falló. Porque entonces el Ministerio Público no desarrolló las acciones en esto. Pero tenemos el caso de Bahía de las Águilas. Gracias, Caso preocupante. que ese caso de Bahía de las Águilas provocó la destitución de un director del IAD en los gobiernos pasados, vinculado a esas acciones De entrega de título de manera ilegal irregular. o irregular. Entonces, esto también fue otra situación que se dio Osvaldo en este Y otro problema. caso, pero lo grave de Pero- eso es que el Ministerio Público hace su investigación, prepara los cosas. Entonces, ya en la aplicación de la justicia, los jueces mandan a archivar el asunto. Se supone, no se supone, usted que es abogado, que los delitos de corrupción no perimen. Se supone que no perimen. Eso es lo que se dice, pero una cuestión es la influencia que puede tener el individuo El implicado, el acusado. encartado y otro es lo que realmente se está estableciendo en los tribunales, la influencia de todo esto. Eso demuestra. En relación a la corrupción, esto es lamentable. Y todavía aquí no se puede hablar de que de una justicia independiente. No, Quizá el Ministerio Público puede hacer su labor, pero en los tribunales hay muchos jueces que se prestan a una serie de cosas que realmente habría que resolver. Doctor, se nos agotó el tiempo. no. ¿Qué hacemos? Será pues hasta el próximo programa, cuando estaremos de nuevo con ustedes en Pulso Nacional.